buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de los grandes libros del management. Soy Rita Jácome, directora ejecutiva del IECO y de la Cátedra de Ética Empresarial IECO, Universidad de Valencia, desde donde organizamos este programa como una iniciativa de la rama española de la Asociación Internacional de Humanistic Management, de la que el IECO pues, es uno de los principales impulsores, junto con otras instituciones, universidades y colaboradores como Carlos María Moreno, que contamos con su apoyo para esta iniciativa como profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna, Universidad Ramon Llull, y además colabora también específicamente en esta iniciativa la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Pues bueno, pues un agradecimiento muy especial, Carlos, que eres el alma mater de este proyecto que hemos diseñado para acercar a todos los asistentes a algunas de las obras fundamentales de la dirección de empresas, poniendo el foco en una visión práctica del management humanista, con la que el IECO pues, está firmemente comprometido. De hecho, la semana que viene pues estaremos junto a directivos y propietarios de distintas empresas en Boston, en el Real Colegio Complutense en Harvard, dedicando 3 días, del 2 al 4 de mayo, a un workshop y a un think tank lab del que saldrá un compromiso de aquellas prácticas empresariales que son irrenunciables e innegociables para promover organizaciones pues, más humanas. Y bueno, pues difundiremos también vídeo de esta iniciativa para darosla a conocer, pero bueno, vamos a centrarnos en esta tercera sesión de los grandes libros del management, en la que se estrena Raúl Royo, que es CEO de Royo Group, una de las 3 empresas patrono de la cátedra IECO, junto con RNB y Guzmán Global, ¿no? Empresas que nos apoyan y a las que estamos pues infinitamente agradecidos. Apoyan estas iniciativas y les estamos agradecidos no solo desde el punto de vista del patrocinio de la cátedra, que es importante, sino sobre todo desde un punto de vista más importante, ¿no? Que es que bueno, pues son empresas que predican con el ejemplo en el día a día de sus organizaciones, ¿no? Y creo que después de escuchar a Raúl lo podréis comprobar en primera persona. Pues nada, doy la palabra a Carlos para dar la bienvenida a la sesión y para presentar a Raúl. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Rita. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder presentar a Raúl Royo. Como ha dicho Rita, presidente y CEO del Royo Group, grupo empresarial líder mundial en su categoría, mobiliario de baño, con más de 25 años de experiencia profesional, tanto en la implantación y desarrollo internacional del negocio, tanto en Europa como en América, miembro de la segunda generación de la familia Royo y consejero de Family Office y Emirates Corporation. Estoy convencido que como miembro de la segunda generación tendremos la oportunidad de no solo conocer su experiencia, sino también la de su padre y ejemplificador para todos. Es patrono de la Cátedra de Ética Empresarial IECO de la Universidad de Valencia y la Fundación LAR Mediterránea, presidente de FEAN, Federación Española de Equipamiento de Baño, y presidente de CEI Valencia, Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia. Bueno, Raúl, ya sabes que tienes 20 minutos para poder presentarnos el libro de Carlos Llano, Humildad y Liderazgo, y luego daremos paso a las personas que están aquí presentes por si quieren hacer alguna pregunta y empezar el diálogo entre todos. Cuando quieras, Raúl. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, y nada, vamos a disfrutar un poquito de este libro. Reconozco que cuando empecé a leer el libro pues me pareció una tarea difícil, pero al final he acabado disfrutando leyéndolo y preparando estas notas, y a mí lo que me gustaría un poco comentar es en qué consiste este libro, ¿no? Que nos adentra en esta reflexión acerca de estas cualidades que el líder debe tener y que muchas veces la de la humildad, ¿no? Dentro del liderazgo pues no es la cualidad más vistosa, ¿no? Hay otras que son mucho más vistosas y está la humildad que es mucho más modesta, pero que forma parte también de ese conjunto de atribuciones y de atributos que un líder tiene y cuanto más líder, pues también mucho más humildad y modestia. Me gustaría daros unos mensajes de lo que ha sido mi reflexión del libro. El libro desarrolla todo el contenido a través de 17 capítulos. Yo no voy a hablar de los 17 capítulos, yo voy a hablar en mis propias palabras, ¿no? Y con mis propias conclusiones de cuáles son esas ideas fuerzas
con las que más me he sentido identificado en mi experiencia real, ¿no? Y sobre todo con la figura de mi padre, que ha sido en ese aspecto pues mi mentor, ¿no? Yo todo lo que sé ha sido pues fruto de mi padre, no como mi padre biológico, sino como mi padre profesional, ¿no? Aunque también biológico, lógicamente, y me gustaría que esta sesión fuera un homenaje a la figura de mi padre, porque yo voy a hablar de la experiencia práctica que he aprendido de él con las teorías que Carlos Llano, el profesor Carlos Llano, demuestra en su libro, y sobre todo porque me he identificado mucho con lo que el libro habla y con el liderazgo y la personalidad de mi padre, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la gestión del negocio como en la gestión de las personas, ¿no? Porque en los 25 años de experiencia profesional que llevo con él, pues he compartido muchas de las cosas que el profesor Carlos Llano transmite en este libro. Por lo tanto, voy a hablar de ello, y no solo como hijo, vuelvo a repetir, sino también como directivo de nuestra empresa. A partir de aquí me gustaría empezar a hablar de que algunos titulares que a mí me han salido a la memoria conforme leía el libro, pues un primero podría ser: el éxito del líder no es fruto de la debilidad, sino que es fruto de su exigencia y de su constancia, ¿no? Yo siempre he recordado palabras que mi padre dice, como dice que las palabras se las lleva el viento, lo que valen son los hechos, ¿no? Son frases históricas que se van quedando ahí en la mente, ¿no? Porque mi padre siempre ha querido que no habláramos de las cosas, sino que hiciéramos cosas, ¿no? Y eso solo se consigue pues con exigencia y con constancia. Por poner algunos ejemplos, mi padre siempre quiso pues que sus hijos, en este caso yo y mis hermanos, trabajáramos en verano desde bien pequeñito y conociéramos la empresa desde abajo, ¿no? Íbamos por las mañanas allí a trabajar pues eso, con 14, 15 años. Hoy sería impensable hacer esto por muchos motivos, pero siempre nos ha tratado de que aprendiéramos lo que era el esfuerzo y el trabajo desde abajo, y me viene a recordar algunas de las cosas que pone el libro respecto de la humildad, ¿no? La humildad viene del latín, de la palabra humus, tierra, y viene a recordar que la humildad viene de tocar la tierra, de estar con los pies en la tierra, en el suelo. Esto hace que afrontemos las realidades desde lo terrenal, ¿no? Desde lo que está pasando, enfocándolas cara a cara y no elevándonos hacia otro nivel y olvidándonos de los temas. Supone afrontar a las adversidades y las realidades desde abajo y siendo muy humilde, ¿no? Y esto lo quiero decir porque el líder, pues para alcanzar sus éxitos, pues ha tenido que vivir muchas experiencias, ¿no? Y ha tenido que vivir muchas situaciones de tensión, ha tenido que vivir muchas situaciones complejas, dramáticas en algunos casos, y el buen líder siempre ha combinado la acción, ¿no? Y la firmeza, la exigencia, pues con la humildad y la modestia. No se pueden separar unas de otras, y al final, como decía, la exigencia y la constancia no es fruto de la debilidad. El líder no solo tiene una actitud paternalista, muchas veces confundimos las empresas familiares o la actitud paternalista con los empleados. Al final no hay que confundir el liderazgo paternalista con el liderazgo como un liderazgo blando, ¿no? Sin exigencia. No, no, no. El liderazgo es exigencia, constancia, pero también hay un grado de liderazgo humanista, ¿vale? Donde se tiene en cuenta también las personas, pero para gestionar con éxito el negocio, ¿no? Por tanto, el liderazgo humanista no es un liderazgo paternalista, es un liderazgo firme, es un liderazgo decidido, lógicamente teniendo mucho en cuenta a las personas que te rodean, y tanto por su cualidad profesional como por sus valores y formas de ver el negocio, ¿vale? Esta sería una primera reflexión que tengo aquí, ¿no? La de el éxito del líder no es fruto de la debilidad, sino es fruto también de la exigencia y de la constancia, ¿vale? Esta sería una primera reflexión que me ha venido a la lectura del libro. Me gustaría hacer también otra segunda, que podría ser una frase del tipo: el equipo del líder debe ser incluso mejor que el propio líder individual, ¿no? Algunas también me vienen a la cabeza, algunas frases que también
mi padre me decía, ¿no? Ahora ya no lo dice porque ya se ha hecho más mayor, pero él decía, nunca contrataré a personas más mayores que yo. ¿Y esto por qué lo decía él, no? Pues esto lo decía porque a Pascual, que normalmente pues era el veterano de la empresa, mi padre, le gustaba contratar gente joven, ¿no? Le gustaba contratar gente joven por su aportación de energía, sus nuevos conocimientos, su valentía también, ¿no? Su aversión al riesgo, ¿no? Entonces, él quería gente que le siguiera de forma fuerza y aportando experiencias o habilidades nuevas, ¿no? Para olfato y valentía, pues también estaba él, ¿no? Que les ofrecía también el apoyo y los ánimos para hacerlo, pero él siempre quería rodearse de gente pues más joven, que fuera incluso más valiente con él, pero sobre todo que tuviera aportaciones, conocimientos, habilidades que él no tenía, ¿no? Y esto viene a recordar algunas de las cosas que el libro cuenta cuando habla de la humildad, es que también la humildad es la verdad de la vida y del ser humano, ¿no? Reconocer sus propias limitaciones, ¿no? El líder tiene que reconocer que no lo puede saber todo o incluso no lo puede hacer todo, ¿no? Mi padre, Pascual, siempre lo ha tenido claro, no ha dudado nunca de rodearse pues, de personas, ¿no? que le aportaron sus mejores experiencias y cualidades profesionales. También muchos valores. Mi padre siempre ha sido una persona de valores, incluso ha preferido cuestionar en parte de su vida, ¿no? Gente que no mantenía esos valores, aunque su nivel profesional hubiera sido muy alto. Con lo cual, ser humilde también es reconocer tus limitaciones y bueno, y rodearse de un buen equipo, ¿no? Incluso que el equipo sea mejor que el líder individual. Con esto me recuerda también alguna anécdota que he vivido con él ya hace algunos años, ¿no? Me acuerdo cuando era más joven, pues una vez le traje un conocido, ¿no? Un conocido que había escuchado en alguna conferencia pues como esta, ¿no? Y papá, tienes que escuchar a esta persona porque creo que nos puede dar alguna idea o nos puede aportar al negocio. Entonces lo llevé, va, pues tráemelo para acá. Y me dijo, dice, pues déjamelo 30 minutos, le voy a dar una vuelta por la fábrica, lo típico, ¿no? Y cuando salga, pues luego ya te contaré cómo ha ido todo. Se fue para adentro, yo digo, ya veremos lo que le cuenta, ¿no? Porque como su forma de ver las cosas. Y luego cuando se fue me llega a decir, dice, bueno, ¿cómo ha ido? Dice, mira, este hombre que me has traído no vale ni para tacos de escopeta, ¿no? Son pues palabras que tienen de una forma muy humilde, ¿no? O muy terrenal, ¿no? ¿Pero qué te ha pasado? Dice, nada, nada. Aquí somos gente más exigente y también queremos serlo con los que nos rodean. Y la gente que venga tiene que tener, pues eso, tiene que tener más cualidades o las que necesitamos, etcétera, etcétera. O sea, siempre ha habido momentos en los que he encontrado que él no era suficiente rodearse de gente que parecía que supiera o dijera buenas palabras, ¿no? Él ha querido siempre rodearse de sus colaboradores al más alto nivel y nunca ha tenido ningún problema en cuestionarlos si no daba la talla y que la gente que viene a ayudar fuera del máximo nivel. Por lo tanto, esto de que el equipo del líder debe ser incluso mejor que el del propio líder individual, pues lo he visto y lo he vivido muy cerca de mi padre también, ¿no? Podríamos pasar a una tercera frase, ¿no? Que me he quedado como ideas fuerza, ¿no? La empresa está por encima de la familia y de las personas, ¿no? Esto lo he vivido mucho también con la experiencia de mi padre y viene a reforzar alguna idea del libro cuando se habla de la transitoriedad del líder y la perennidad del negocio, ¿no? En definitiva, el líder, ¿no? Como persona humana, pues tiene fecha de caducidad, no tiene un límite de su vida biológica, ¿no? Y lo que sí que continúa, pues es la organización, la empresa o los equipos que vienen después, ¿no? La empresa tiene que continuar, debe ser perenne en el tiempo y los que tenemos caducidad, pues somos las personas, ¿no? Sin ese líder o sin ese futuros nuevos líderes, pues no hay futuro de la empresa. Para ello, todo el equipo debe apoyar en esa continuidad del negocio y hay que compartir y mucho el entendimiento y la visión del negocio que el líder tiene en su cabeza con lo que, bueno, pues con lo que luego va a continuar, porque cuando ese líder no esté, pues toda su visión, sus valores, sus experiencias desaparecen. Hay que esforzarse en compartirlas, en hacerlas saber, en explicarlas, en entenderlas
Y todo esto lo he vivido con mi padre, porque esto para él ha supuesto, ¿no?, siempre un gran esfuerzo en explicar al equipo de dirección en las decisiones diarias pues que había muchas cosas que cambiar, que había cosas que hacer de otra manera, y esto ha sido siempre, ha sido continuo. Corregir las decisiones, corregir las desviaciones en el negocio, enseñarle a todo el equipo por dónde quería ir, etcétera, pues es una cosa incluso hasta hoy que lo voy viendo todavía, ¿no?, con menor incidencia en cómo lo ve él, ¿no? Y Pascual pues siempre ha estado o ha sabido, ¿no?, que esto estamos de paso, deberíamos ir cediendo a los que vienen por detrás más responsabilidades, más atribuciones, más tareas ejecutivas para que la empresa esté mejor asentada y corregir con tiempo si fuera necesario cuando ya no estemos. Cuanto antes mejor, porque así los equipos estarán más sólidos y más establecidos. De esta manera, la transitoriedad del líder la podemos ir balanceando con la perennidad o continuidad de las visiones o del negocio que vamos teniendo. Y cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. Si no existe una correcta transmisión de todo esto, pues al final las siguientes generaciones de accionistas, las siguientes generaciones de los equipos directivos, pues no van a compartir, ¿no? O no lo van a ver de la misma manera y el cambio será mucho más abrupto. En este sentido, tenemos también pues anécdotas, ¿no? Del caso de Pascual, con 55 años, pues él delegó la dirección general, ¿no?, en este caso en mí, ¿no? Bueno, esto podía haber sido un profesional externo también, no tenía por qué haber sido yo solo, pero ya con 55 años pues tiene un gesto de humildad, ¿no?, en ese sentido, pero también con 65 años también dejó la dirección completa, ¿no?, ejecutiva, ¿no?, manteniendo solo la presidencia honorífica. Él siempre ha trabajado para repartir al máximo la responsabilidad y él estar en la retaguardia por si fuera necesario. Son ejemplos que he vivido y que me han curtido mucho y además lo identifico mucho con el libro. Otro mensaje, ¿no?, que me viene a la cabeza del libro y que he vivido es el cuidado, el desarrollo y el aprendizaje de las personas. Pascual siempre nos ha dicho, los pedidos no caen por un agujero, es otra frase que él tiene ahí, porque parece que vengan solos, ¿no? Tenéis que ir a buscar conocimiento, experiencias y clientes fuera, no podemos estarnos aquí parados, ¿no? Hay que ir a conocer sectores más avanzados o a otras partes del mundo para ver qué está pasando, ¿no? Hoy todo es más fácil porque Internet y las tecnologías nos ayudan, pero es verdad que hace 20, 25 años pues había que moverse más, no existía Internet y ir a ver cosas era una forma de verlo. Pascual siempre ha querido, ¿no?, tener un modelo de negocio claro, un negocio que funcione bien, con resultados, y para ello había que ser, y sigue siendo importante, ser muy competitivo y teníamos que aprender y tenemos que aprender mucho, y los directivos pues fuimos forzados un poco, ¿no?, a movernos, a vivir fuera de lo nuestro, y esto el libro lo identifica con muchos ejemplos, ¿no? En nuestro caso podemos hablar de algunos ejemplos como después de la crisis del 2008, pues tuvimos que aplicar los métodos de Lean Manufacturing, técnicas de producción más avanzadas del automóvil para ser más competitivos, o en algunos casos con la digitalización, con temas de sistemas de información, SAP, etcétera, y conocer cómo lo hacían otros para poder dar respuesta a nuestra complejidad. O sea que también hemos tenido muchos ejemplos relacionados con el desarrollo de los directivos que mi padre pues también nos ha avanzado, ¿no? Seguimos con otra idea que se ve en el libro con mucha claridad. Al líder le siguen por su autenticidad y no por los resultados, ¿no? Muchas veces entendemos que el líder le siguen porque como tiene éxito, pues te arrimas a buen cobijo a ver si te cae algo, ¿no? Los líderes de verdad, y mi padre pues lo he visto así, nunca han sido así, ellos han sido auténticos, genuinos, ¿no? Mi padre dice en una de sus frases que un apretón de manos vale más que 1000 palabras, ¿no? O vale más que un contrato, ¿no? Bueno, eso caracteriza mucho a la personalidad de un líder, ¿no? En ese sentido, mi padre pues, siempre ha ido con la verdad por delante y siempre ha transmitido la realidad, aunque sea difícil o sea dura, porque normalmente a veces las realidades pues, son muy, muy duras, ¿no? Eso le genera credibilidad, le genera ser más confiable y lo que hace es que actuar como se dice pues genera esa confianza
para el resto de los equipos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que decir la verdad a veces es muy doloroso, ¿vale? Y tanto para la empresa como para la familia. Aquí no nos engañemos que cuando es una empresa familiar a veces pues se tratan a los hijos también pues con mayor exigencia como si fuera la empresa, ¿no? Pero bueno, esto te hace más único, te hace más genuino, y decir las verdades que a veces duelen como puñales, se te clavan fuertemente, pues te hacen más fuerte, ¿no? No te matan, por lo menos las verdades, te matan otros puñales, de verdad sí que te matan, ¿no? Pero las verdades lo que te hacen es ser más realista, estar en los pies en el suelo, y si hay alguien que respetas o tiene experiencia, pues normalmente pocas veces va a desencaminar, ¿no? Te hacen más fuerte y te hacen también resolver los problemas con mayor antelación, ¿no? El líder al final es auténtico porque es único en sus formas de hacer, en sus formas de decir, en sus planteamientos, y resuelve las problemáticas de forma diferencial, ¿no? O las situaciones complejas. Y eso es lo que hace que esta frase de al líder le siguen por su autenticidad y no por sus resultados también sea un buen ejemplo de que yo he vivido en mi casa, en mi empresa, pero también el libro lo identifica. Otra frase más que me ha quedado a mí en la cabeza del libro es que el líder actúa con cabeza, corazón y carácter. Un equilibrio difícil, porque en qué momento hay que actuar de cada manera o cuál es la verdad de cada momento, ¿no? O sea, al final el líder tiene esa cabeza fría con la que utiliza su inteligencia y su audacia, tiene ese carácter, ¿no? Con el que actúa con firmeza, con fuerza, con determinación, ¿vale? Pero también con un corazón caliente, ¿no? Con pasión, con ilusión. Entonces, ¿cómo se aplican estas tres cosas y en qué momento y en qué situación? Bueno, esto es muy difícil, ese equilibrio es casi imposible, y el líder lo utiliza según muchas veces su olfato, ¿no? o su experiencia, ¿no? El líder al final debe ser un ejemplo porque tiene mucha visibilidad ahí donde va, también por su posición en la empresa y por su máxima responsabilidad. Y esto hace que el líder tenga que actuar en numerosas ocasiones en un equilibrio difícil. Yo tengo algunas anécdotas que también de pequeñito que me vienen a la cabeza, en este caso por la pasión, ¿no? Y pues mi padre siempre cuando ve algo mal, incluso hoy aún, ¿no? Pues no se calla, ¿no? Va directo, dice las cosas como son, y muchas veces pues es muy incómodo, ¿no? Porque al final demuestra pues que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y yo recuerdo de más pequeñito ver cómo le demostraba a los trabajadores cómo que había que hacerlo mejor, y en concreto recuerdo un verano, ¿no? Con mucho calor, en aquella época pues no había acondicionamiento aún de lo que hay hoy, que están las instalaciones mucho mejor, y etcétera. Y estaban ahí la gente cargando camiones y estaban metiendo las cosas mal para meter ahí todas las cosas en el camión, y les echó una bronca que yo me quería morir, ¿no? Y yo lo miraba de fuera, digo, madre mía, la que está cayendo aquí, ¿no? Y bueno, les echó una bronca muy fuerte, ¿no? Y eso habéis equivocado, y déjame, esto lo hay que hacerlo así, así, así. Y luego me quedé allí con ellos, oye, pues joder, es que esto es lo que ha pasado y tal. Y bueno, ya fue bajando la tensión, y a los 20 minutos aparece mi padre con unas botellas de agua, porque, bueno, primero para darles, para que estén refrescándose, pero también por demostrar que las cosas bien hechas no quitan para trabajar bien, y quitándole un poco de tensión al cabreo este que habíamos tenido, ¿no? O sea, al final ese equilibrio entre cabeza fría, carácter firme, corazón caliente, un líder tiene que saber manejarlo en cada momento, y también lo hace único y diferente, ¿no? Más frases para ir terminando, ¿no? El líder no da café para todos, le da a cada uno lo que se merece, ¿no? Al final, el líder construye confianza en los demás, y a cada uno les da lo que le corresponde o el espacio que él entiende que le corresponde, ¿no? Yo esto lo he vivido también en muchas ocasiones. Por un lado, con decisiones donde nos ha dado libertad de actuación total, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de una aventura que emprendimos en China, y por no hacerlo muy largo, pues él nos decía, bueno, pues si hay que ir para allá, pues mirar a ver qué tenéis que hacer, ¿no? No dijo sí, no, quién va, quién no va. Ir para allá y ya me contaréis. Total libertad de actuación. Claro, ahí
no fallaba nadie, porque como no había nada específico, ir para allá, ir a hacer las Américas, y no sabía lo que teníamos que conseguir, pero dio libertad total para conseguirlo. Confiaba en las personas que iban a hacer esto, ¿no? Pero por contra también he vivido alguna actuación de un control minucioso de la acción, porque pensaba que había que hacerlo sin ninguna libertad de movimiento y además lo hizo él mismo, ¿no? Yo recuerdo un seguimiento operativo personal por su parte, diario, de una reestructuración de una empresa que acabamos cerrando y que la tomó él con responsabilidad, primero porque había que hacerlo bien y segundo porque era un marrón, ¿no?, que había que hacer y lo hizo él. O sea que yo he visto que el líder en su caso no da café para todos y a cada uno le da lo que le corresponde. Y he visto tanto de la máxima libertad en toma de decisiones como en el control minucioso de las cosas, ¿no? Otra de las frases que me ha quedado en la cabeza, ¿no? El líder tiene 2 oídos y una boca, ¿no? ¿Cómo resumo yo esto, ¿no? El líder dispone de una sabiduría práctica, ¿no?, que desarrolla a base de su olfato, sus experiencias, sus vivencias personales, ¿no? Tiene la virtud de la prudencia, ¿no? La prudencia la tiene por sabio ya, ¿no? Por mayor, ¿no? Por haber vivido muchas cosas. Aprende a escuchar, conoce la situación con detalle para la mejor de tomar decisiones. Aquí mi padre nos dice muchas veces que actúa como detective y como psicólogo más que como empresario, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Hoy en día el liderazgo humanístico, que no es un liderazgo débil, ¿no?, ni paternalista, hace que haya que esforzarse mucho, ¿no?, en saber qué ha pasado, escuchar a las personas. Cuanto más grande es la empresa, más cosas hay que ver, más cosas hay que escuchar, más difícil es tomar decisiones, ¿no? Y yo tengo algunos ejemplos también de anécdotas donde él ha sido capaz de tomar decisiones prudentes, ¿no?, ante situaciones de tensión. Recuerdo algunas personas de su generación que pedíamos que se fueran apartando y él decía que a las personas que nos han contribuido mucho no las podemos aportar, tenemos que encontrarles el mejor lugar para terminar su carrera profesional y agradecerle los trabajos servidos durante la historia, y tenemos numerosos ejemplos de ese caso, ¿no? Y también tenemos decisiones valientes, ¿no? Me recuerdo también otro ejemplo cuando montamos la fábrica en Polonia que le llegamos a decir, oye, tenemos que fabricar en Polonia para Centro Europa, tener una planta más competitiva, y él no lo tenía muy claro, pero también fue valiente y aceptó, sin saber muy bien lo que había que hacer, ¿no? Y no tenía miedo a arriesgar. ¿Por qué? Porque también tenía confianza. Entonces, el líder también escucha, tiene 2 oídos y una boca para escuchar y para tomar decisiones a veces más prudentes, pero también a veces más valientes, y esto también lo he visto, ¿no? Termino con una última anécdota, ya fuera del libro, y que me vienen a hablar del homenaje este que hago a mi padre y que he visto viviendo en él, ¿no? Y esto es una anécdota de hace un mes, ¿no? O sea, mi padre hoy tiene 75 años, yo llevo 25 con él a nivel profesional, y no deja de sorprenderme en su liderazgo, ¿no? Porque al final es un liderazgo natural y no forzado, incluso hoy sin responsabilidades máximas, pues sigue ejerciendo ese liderazgo de otra forma, ¿no? Más inspiracional o más pues trascendental, ¿no? Y él hace un mes, ya en esta fase ya, que está él ya pues de fase final profesional, ¿no?, me decía, oye, Raúl, mi despacho se ha quedado muy grande porque yo ya no lo necesito ni lo uso, ¿no? Y me decía, lo voy a partir en 2, porque así lo podéis utilizar para otras personas y otras cosas, que cada vez veo que somos más, ¿no? Yo esto me vino al alma, ¿no? Porque sin preguntarle nada, el hombre viene, me cuenta esto. Digo, pues este hombre no deja de dar ejemplos, ¿no? Por un lado, de humildad, ¿no? De para qué necesito yo un despacho tan grande si otros necesitan usar otras salas de reuniones, incluso de generosidad, ¿no? ¿Qué necesidad él tiene de decir eso cuando nadie se lo ha pedido ni nadie le ha preguntado, ¿no? Entonces, al final me viene a recordar esta anécdota, ¿no? Que esa humildad que he ido viviendo con mi padre y que el libro explica también va muy vinculado a la generosidad y el agradecimiento por todo lo realizado, ¿no? Y dando paso a los demás. Son ejemplos donde él va viendo que la transitoriedad del líder pues tiene que continuar también por la empresa y el resto de directivos. Y al final
es una anécdota de hace un mes y que viene clavada a lo que estamos diciendo. Y ya por terminar, y a modo de conclusión, diría que estos son los valores, ¿no?, que yo he visto o he vivido, ¿no?, y he aprendido junto con mi padre y que ahora comparto también con mi equipo, ¿no?, de forma equilibrada, como dice el libro, y para la siguiente generación de directivos, ¿no? Por un lado, desde el corazón, ¿no?, esa parte más de la pasión, el propósito, la generosidad, esa parte más que va desde el corazón, ¿no?, como desde el carácter, ¿no?, esa parte del trabajo constante, valentía, exigencia, acción, donde requiere firmeza, con carácter, eso también es otro aprendizaje que hemos ido consiguiendo. Y también, por último, desde la cabeza, ¿no?, con inteligencia, de forma justa, ética en sus decisiones, con el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, estas habilidades, que son las que he aprendido, pues son las que ahora también tratamos de continuar para el resto de equipo de directivos, incluso yo, pues como padre e hijo también que soy, pues intentando transmitir a mis hijos, ¿no? Y una última reflexión, para ir terminando, diría, ¿y por qué ahora como empresario, ¿no? Yo estoy hablando de esto porque al final esto era leer un libro, compartir unas reflexiones. Yo he vinculado, ¿no?, mi experiencia profesional con todo esto, hombre, pues porque yo diría también que a mí me ha costado 25 años también aprender esto, ¿no? No es una cosa que se aprende ahora en una charla, ¿no? También ha sido una experiencia única que no todo el mundo tenemos la suerte de recibir, ¿no? Porque esto tienes que tener un mentor y un entorno que te lo permita, ¿no? Y es muy necesario compartir estas experiencias, me da igual en un vídeo, en un libro, en una nota técnica, para que perduren, ¿no? Y para que la sociedad las vaya continuando. Son de mucha utilidad, ¿no?, para la continuidad en el futuro. Y por eso también, pues como empresario, también apoyamos iniciativas como esta cátedra empresarial del IECO, como patronos, o estas sesiones de los grandes libros del management que nos ayudan a compartir estas experiencias, o también el movimiento del Humanistic Management que antes Rita nos contaba como promotores que somos en España. En definitiva, la humildad es una forma de vida, ¿no? No solo en la empresa, como estamos hablando, en la escuela, en la universidad, en la familia, con los amigos, en la política, en la vida social, en nuestro entorno. La humildad es una forma de vida y es muy difícil, ¿no?, mantenerse humilde porque el poder, el dinero, el éxito nos ciega, ¿no? Pero existen muchos ejemplos en la historia y en diferentes ámbitos de la sociedad donde esa humildad y esa generosidad existe, y yo creo que debemos seguir intentándolo, debemos seguir poniéndolo en práctica para apostar por un mundo mejor. Y al final el libro de Carlos Llano pues nos está introduciendo temáticas ya de hace algunos años, pero que todavía son perfectamente compatibles con la vida actual y que debemos de seguir como empresarios poniéndolo en práctica. Y bueno, estas son mis reflexiones. Creo que hemos hecho 25 minutos. Y nada, Carlos, ahora Muy bien, Raúl. de las preguntas. Muchísimas gracias por estas reflexiones, por compartir estas experiencias tuyas y a través de tu padre también. Y ahora el turno lo tienen las personas que nos están escuchando. Cualquiera que esté aquí y que quiera hacerte alguna pregunta, solo tiene que decirlo, ya está. Fidel, adelante. Gracias, Carlos, y sobre todo gracias, Raúl. Como he dicho al principio, disculpadme que yo os tengo que dejar en un par de minutos, pero me ha parecido súper interesante. Muchas gracias, Raúl. Aparte de que la hayas vinculado a tu experiencia en primera persona, yo que conozco a tu padre, aunque sea un poquito nada más, doy fe de todo lo que has contado y la verdad es que ha sido un gusto escucharte y ver eso que te ha inspirado y te ha permitido eso, trasladar también esos valores y esa forma de hacer a tu equipo y al resto de personas de la organización. O sea que enhorabuena. Más que una consulta o una pregunta, era un agradecimiento y ya está. Gracias, de verdad, Raúl. Muy bien, gracias, Fidel. Hasta luego. Bueno, también Luis Pérez decía que había sido muy gratificante esta conversación a través del chat. Una pregunta que normalmente nos hacemos cuando hablamos de liderazgo, Raúl, una pregunta que se suele hacer, que tú en parte ya has comentado, es
¿Hay tantos liderazgos como personas? ¿Qué dirías de esto? Claro, como yo, a lo largo de la conversación que hemos tenido nos hemos dado cuenta, ¿no? De cómo ejerce cada líder, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar o su liderazgo, pues de forma distinta, porque cada líder es persona y cada persona es distinta. Y además, si ligamos un poco los conceptos del equilibrio que se hablan en el libro, pues el corazón, la firmeza o la cabeza la aplicamos de forma distinta. Entonces, no es tan fácil. Cada uno cada maestrillo tiene su librillo y lo aplica de forma distinta, incluso ante las mismas situaciones también de forma diferente. Entonces, para mí está claro, hay diferentes liderazgos, hay muchos grises en los estilos de liderazgo y para mí sí, la respuesta es que hay muchos distintos liderazgos, aunque en el fondo hay muchas cosas comunes, pero cada uno los aplica de forma distinta. ¿Alguien de los participantes quiere hacer una pregunta? Si no, yo sigo, ¿eh? Raúl, en un momento del libro que tiene que ver con este equilibrio de las tres Cs, cabeza, corazón y carácter, en un momento del libro se habla también del sentimiento y del comportamiento. Y el propio autor ya no se pregunta, ¿qué pesa más, el sentimiento o el comportamiento? ¿Cómo lo ves tú esto? Pues esto es parte de ese complejo equilibrio que decíamos antes, ¿no? También el libro también habla de los deseos del líder, ¿no? Y de las necesidades, pues, del entorno, ¿no? Me da igual. Ante una situación, a lo mejor el líder le apetece o piensa que hay que hacer una cosa, pero luego las necesidades requieren de otras, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo siento o pienso o lo que el comportamiento requiere o necesita? Pues nunca hay una misma decisión ante situaciones equivalentes. A mí yo lo veo muchas veces, incluso fuera del ámbito profesional, que dependiendo de la circunstancia y el entorno, a lo mejor la decisión es distinta. A veces pienso en mi casa en situaciones que juegas más con el corazón o a veces en la empresa juegas más con la cabeza. Incluso dentro del propio negocio, a veces en situaciones que nos pasan con nuestras fábricas de Polonia, pues requieren también jugar de otra manera, están más distantes, requieren más emocionalidad a la hora de verlo y cuando tienes la gente más cercana que te viven más de forma más cerca, quieres gestionar o actuar más con la cabeza. Quiero decir con esto que a veces no podemos actuar con el mismo comportamiento o con el mismo sentimiento, depende de las situaciones. Depende de las circunstancias, se actúa con el corazón más caliente o con la cabeza más fría. Es decir, se actúa de una forma distinta según tu sentimiento o de una forma más fría en tu comportamiento. Es difícil, hay que buscar un equilibrio y a veces no podemos tomar la misma decisión según las circunstancias. Raúl, otra cosa que yo creo que es muy importante y bueno, es la frase, de estas frases fantásticas que has recuperado de tu padre que nos suenan a todos, ¿no? Pero esto de dos orejas y una boca, ¿no? En el día a día, en el mundo de la empresa, el poder escuchar al otro, es que hay tiempo para eso. Hay tiempo para escuchar, hay tiempo para atender al otro. Pues, bueno, podríamos decir iba a decir que muchas veces no, pero casi nunca, ¿no? O sea, casi nunca, ¿no? Yo estoy aquí en mi cuartel, aquí encerrado y yo soy de puertas abiertas, ¿no? Pero a veces hay que cerrarlas porque es que si no, todo el mundo tiene necesidades de contarte cosas, todo el mundo tiene necesidades de desahogarte con cosas, todo el mundo tiene necesidades de actuar sobre cosas y muchas veces, pues como dice el libro, ¿no? No se le puede dar café a todos, ¿no? Hay gente que se le puede decir, dentro de un mes hablaremos, que eso no es importante, por decir algo, ¿no? Pero hay personas que sabes que necesitan más cercanía y lo que una persona en un minuto
lo has solucionado, hay otras personas que le dices, oye, pues mira, no te preocupes, vamos a tomar un café, ¿no? Si necesita 10 minutos. Y si necesita una hora, pues luego vamos a comer juntos o mañana comemos juntos y lo hablamos. Es muy difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Y por eso el libro habla de la confianza, ¿no? Y por eso el libro habla de la credibilidad, ¿no? Hay personas que necesitan mucha cercanía, pero no por credibilidad, simplemente porque necesitan más cariño, y otras personas que le tienes que dar más confianza y entonces estas no necesitas escucharlas tanto, son más autónomas. Pero la realidad es que el día a día que vivimos no permite atender con la humanidad que necesita a todas las personas, y como tenemos que ser también competitivos y exigentes, pues el líder también tiene que encontrar el tiempo que cada uno necesita y no todo el tiempo por igual para cada uno de ellos. Es un equilibrio también complejo. Muy bien, ¿alguien de los que están presentes quieren lanzar alguna pregunta? Si no, yo sigo, ¿eh? Yo quería, Manuel. Raúl, lo primero darte las gracias porque me ha encantado el contenido. Creo que el libro, yo he tenido la oportunidad de leer el libro y el libro tiene partes complejas, es filosófico, es un ensayo y no es un libro fácil. Y en 10 ideas nos has resumido muy práctico. Hay una cosa, me parece una paradoja y lo has resuelto muy bien, pero te quiero preguntar el tema del éxito y la humildad. O sea, es verdad, nos has hablado de tu padre y se ve claramente que es una persona humilde, pero a la vez un empresario exitoso. Yo quería preguntarte, hoy lo que se habla en las empresas y en la dirección de empresas y lo que enseñamos en las universidades es éxito, 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 que es prestigio, poder, placer, es pasta, es todo menos de humildad. ¿Cómo hacer compatible ser un empresario de éxito con una persona humilde? Bueno, yo creo que es una pregunta que yo me hago ya pensando en mis hijos, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos que...? Y digo mis hijos porque los directivos lo vivimos todos los días. Si continuamos esos valores que hemos venido aprendiendo, pues lo vamos demostrando. Sí, lo hacemos. A veces nos cuesta, ¿no? Pero con los hijos, ¿no? O la gente, o la nueva generación de directivos que no han empezado aún a vivir esto, todo pasa porque desde el principio vayan aprendiendo y construyendo todo esto. Yo he contado la anécdota de cuando mi padre nos hacía venir aquí los veranos, porque era una forma de empezar a aprender valores. En aquel momento, valores de sacrificio, porque todavía no eran ni de justicia, ni de ética, ni nada. A nosotros nos parecía injusto, ¿vale? Porque queríamos disfrutar el verano. Pero los valores del sacrificio y ahora nosotros nuestra próxima generación de tercera generación son nueve primos, ¿no? De entre 14 y 2 años, pues oye, ¿y estos qué tienen que hacer para continuar esto, no? Pues nos lo preguntamos, ¿no? Porque posiblemente el éxito ya lo tengan, lo que pasa es que queremos que lo mantengan. Entonces, primero, ¿cómo tienen que renovar el éxito? Esto es una reflexión. La siguiente reflexión, y cómo van a mantener esos valores que no son los del éxito, ¿no? Y hemos hablado antes del corazón, de la cabeza y el carácter, ¿no? Pues explicándoselo, contándoselo, ejemplificándolos y estando muy cerca para que los vivan y los convivan con ellos. Esto es muy difícil, porque esto son posiblemente, pues eso, es una generación. Eso son 15, 20, 25 años haciendo lo mismo. Y cuando el fundador lo hace 3 hijos es de una cosa, cuando los 3 hijos los hacen a los 9 nietos, pues es otra. Y de los 9 nietos, me lo invento, a los 25 bisnietos, todavía es más complicado. Entonces, hay que buscar algunas herramientas, metodologías, sistemas que permitan transmitir, por un lado, los negocios y los éxitos, eso habrá que renovarlo, pero los de los valores posiblemente sean más fácil porque ya existen. Y esto lo que hay que hacer es inculcarlos y hacerlos cumplir, ¿no? En definitiva, dedicándole tiempo y atención.
Y si no es así, pues nadie se los va a enseñar, ¿no? Nadie nacemos enseñados para esto, ¿no? Así es. Raúl, a mí me ha gustado mucho Raúl. cuando has dicho esto de, bueno, lo acabas de repetir ahora, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabas de decir, que han sido 25 años, ¿no? Que has necesitado, que necesitamos para aprender, ¿no? Todo esto, cómo vamos asumiendo, ¿no? Todo esto, cómo lo vamos viviendo, cómo lo vamos interiorizando, ¿no? Y hablas del ejemplo y hablas de contar y tu padre, sobre todo, no tanto las palabras, sino los hechos, ¿no? Por los hechos, por los frutos les conoceréis, por lo que hace, ¿no? Dime qué haces y te diré quién eres, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Y hay un tema que has tocado de soslayo que yo creo que es muy importante también en el tiempo actual. Y tú dices que la verdad duele. La verdad duele. Curte, pero duele. Eh, ¿Cómo transmitimos la verdad a las generaciones para que entiendan que es importante, pues esto, sudar en verano y seguir sudando en invierno y que el esfuerzo y el trabajo dignifica a la persona en el contexto actual? ¿Cómo os lo planteáis vosotros como empresarios, estos 9 nietos de tu padre y los futuribles para transmitir eso? ¿Cómo lo veis? Pues en este momento mis hermanos y yo estamos en esa reflexión, ¿no? Es una reflexión muy anterior a la que mi padre inició, porque aún son más jóvenes, pero sí que es verdad que lo que tenemos muy claro es dedicándole tiempo, documentando algunas cosas del pasado desde el punto de vista de qué hemos vivido, qué valores refrendaban esas experiencias y qué hemos conseguido. Eso es un aprendizaje de una historia que a los chavales es como una película de historia y eso da como los fundamentos teóricos, pero luego lo que tenemos más claro y es más difícil es poniéndolos en práctica. Esto es lo más difícil. Y poniéndose en práctica es repitiendo lo que hacía mi padre. O sea, en verano tienes que hacer esto, en invierno hay que hacer lo otro. Si te quieres ganar un duro, pues lo tienes que trabajar y luego te lo gastas. Bueno, es un tema de educación y de ejemplaridad y es un tema ya más de educación que de empresa. Es decir, al final en la empresa, pues si alguien no cumple, pues acabas despidiéndolo y ya está, y se acabó, y mañana otro, ¿no? En los niños no lo vas a despedir, porque son los tuyos, ¿no? Y entonces hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo, hay que ejemplarizar y hay que obligar. Y esto es una tarea solo de los padres, no puede ser de otra manera. Y en eso estamos. Y así, tienes una palabra, una pregunta. Bueno, en principio recibe un cordial saludo, Raúl. Qué pena llegar tan tarde, pero estaba en visita ministerial. Rita, un gran saludo. Carlos, gusto saludo. Raúl, un gusto. Yo soy González desde Medellín, Colombia. Hago parte, ya he tenido la oportunidad de estar, esta es la tercera versión en la cual hemos estado, muy gratificante de tenerlos una vez más y contarles historias también desde Colombia y hacerte unas preguntas. Primero de todo, comentarles que estos libros y estas grabaciones han sido replicadas en las universidades en donde pertenezco, muy gratificante en la manera como trascendemos en el conocimiento. Entonces, ten la plena seguridad que esta misma grabación en alguna de mis actividades será replicada para abrir y dar esa oportunidad de trascender estos conocimientos. Entonces, tengo dos preguntas para ti, Raúl. La primera, como líder, como CEO de tus organizaciones, de tu organización, y al interaccionar con Latinoamérica y más hacia Estados Unidos, ¿qué diferencias has encontrado entre los tipos de liderazgos europeos y los americanos? En principio. Y en segunda pregunta, eh, yo veo estas tres subtemas, corazón, cabeza y carácter, como un modelo de gestión de conocimiento en tu organización. Entonces ese modelo de gestión de conocimiento, creo que me lo acabaste de responder anteriormente frente a la documentación. ¿Consideras que puede ser un modelo de gestión de conocimiento en la organización? Sí, sí. Pues mira,
claramente el modelo estadounidense, porque americano pues, es muy amplio, es puramente ejecutivo, ¿no? Es business as usual, es un modelo, vamos al go to the point y tiene poco de humanista. No voy a decir ni siquiera paternalista, lógicamente, ¿no? Ni paternalista ni humanista, es cuál es el business que tenemos que hacer y ya está. Yo tengo algunos ejemplos de aquella zona de muchos años, ¿no? Donde he hecho un viaje largo, he ido a un sitio, Nueva York, por ejemplo, y he tenido una reunión de 1 hora y me he vuelto y no me han invitado ni a comer, ¿no? Por decir algo, ¿no? El primer día me sienta mal, pues luego ya lo aprendes y lo ves normal. Tienes que aprender en cada momento lo que toca, ¿no? Con lo cual... Los latinoamericanos somos diferentes, ¿no? Aquí en Medellín es bienvenido, te recojo en el aeropuerto, vamos a Correcto. cenar, estás bien, y después de toda la parafernalia, ahora sí vamos al business. Correcto. En Latinoamérica, que también tengo algunas experiencias, pues es todo lo contrario, ¿no? Incluso hasta más que en Europa, ¿no? En Europa tenemos un término medio de humanista, ¿no? Y en Latinoamérica pues es mucho más cercano todavía, ¿no? Pero es cierto que no hay que dejarse engañar porque diferentes estilos para conseguir un negocio y a cada uno hay que darle lo que corresponde. A los latinoamericanos, que tengo negocios allí también, hay que estar más cerca para conseguir el mismo objetivo. A los americanos es vas y te vuelves y ellos posiblemente lo harán solos, ¿no? En Europa pues hay un 50% y un 50%, o sea que hay diferentes estilos y a cada uno le corresponde una forma de actuar, con lo cual esto es bien distinto. Perfecto, Queda perfecto. una Y has pregunta. documentado, perdón, Carlos. Sí, tenemos otra pregunta de otro Ok, participante, si no te importa. Luis Pérez. no, para nada. Luis Pérez Granedo. Sí, buenas tardes, Raúl. Soy Luis Pérez de IECO, ya nos conocemos. Enhorabuena por tu intervención. Yo quería no pasar esta oportunidad de tenerte y lanzarte esta pregunta. Tu experiencia personal y lo que has aprendido de tu padre, de la familia, que creo que nos aporta muchísimo valor. La pregunta es muy concreta. ¿Crees, si es afirmativa, hago una segunda pregunta y si no, pues hemos contestado, pero ¿entiendes que una de las competencias básicas de un líder es su capacidad para delegar, ¿no? Ahí creo que estamos de acuerdo. Vale. ¿Su capacidad para qué? Para delegar. Es una cuestión que me preocupa experiencialmente bastante. Y ya que me has respondido afirmativamente, te preguntaré, ¿crees o cómo conectarías cómo influye la virtud de la humildad en la capacidad, por tanto, de delegar de un líder? Es decir, ¿humildad la relacionarías con capacidad para delegar? ¿Crees que es necesario ser humilde para, a su vez, poder delegar y confiar en un equipo de gestión, un equipo directivo o un equipo de personas? Bueno, aquí hablaría un poco de todo. Yo podría decir que soy el primero que sigo aprendiendo a delegar. Conforme la organización se hace más grande, todavía tu nivel de delegación tiene que ser mayor. Tu micromanagement todavía tiene que ser mínimo y tengo que decir que todavía me cuesta, o conforme la organización es más grande cuesta más. Yo creo que la delegación va más por la confianza en la que tengas en tu equipo que por la humildad. Pues es lo que decíamos, hay gente con la que mirándole a los ojos ya le dices algo y aunque pase una semana y no hables con él, sabes que está trabajando, ¿no? Y no hace falta ni llamarles. Y eso no es humildad, eso es confianza, ¿no? En algunos, porque en la que no tienes confianza le haces un marcaje que no dejas vivir, ¿vale? Y como no hay tiempo para todo, pues tienes que balancearlo. Pero sí que también reconozco que, como hemos dicho, que la humildad es reconocer tus limitaciones y yo creo que el líder tiene que ser equilibrado también, donde no llega a confiar al máximo en su equipo y donde cree que puede hacer su mejor trabajo,
ahí no hay que delegar, ahí hay que actuar, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación, primero como humildad para reconocer tus límites y confiar en la gente que te puede resolver eso. Y donde tú puedas llegar, pues puedes ejercer un trabajo más directo, con lo cual no es ni un sí ni un no, yo creo que depende, y una combinación de confianza y humildad sí que ayuda a delegar el máximo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Nos quedan 5 minutos porque nos daremos 3 extras de retraso. Raúl, una pregunta. Tú y seguramente alguno de nosotros también hemos tenido la fortuna de tener un padre que en la empresa y en la vida nos guiara y nos ayudara, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con los demás? Es la pregunta que yo te haría. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto más extensivo a los demás? Pues, lógicamente, dedicándole actividades como estas y muchas más, ¿no? Es decir, hoy tenemos la suerte que los medios de comunicación, las herramientas digitales nos ayudan a reproducir este tipo de sesiones y que se hagan perdurables en el tiempo. Esto es una bendición, ¿no? Eso hace 20 años no existía, ¿no? O ibas a ver al lugar, ahí a la conferencia, o no te enterabas, ¿no? Hoy en día pues podemos estar en muchos sitios. Yo creo que es replicando actividades de todo tipo, no solo webinars como este, ¿no? Hay muchas formas de hacer muchas más cosas con diferentes organizaciones o actividades que están orientadas a ese propósito, ¿no? En nuestro caso, el IECO se dedica a esto, el movimiento Humanistic Management se dedica a esto, otro tipo de actividades que podemos hacer, como hablábamos la semana que viene, que haremos en Boston, en colaboración con el Real Colegio de Harvard. Es decir, actividades de este tipo, haciendo una mancha de aceite y utilizando las tecnologías disponibles y la amplificación de los máximos influencers, gente que le siguen al máximo nivel, notas técnicas académicas, blogs de personalidades que aparecen en los medios de comunicación, etcétera. Todo esto ayuda a que toda esta capacidad del liderazgo humanista sea transmitida como un altavoz a la sociedad, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Bueno, ya estamos en el tiempo. Yo quisiera acabar con una palabra nada más que yo creo que tiene que ver con lo que Raúl nos ha demostrado, que es la palabra amor. Amor al trabajo, amor a la empresa, amor a las personas que te rodean. Y bueno, es el rato que hemos estado juntos, yo creo que ha sido muy gratificante y en nombre de todos los asistentes y también del IECO y de la Universidad de Valencia, agradecerte muchísimo este rato que nos has dedicado, y estoy convencido, vaya, que no solo la semana que viene en Boston, sino que en próximas ocasiones seguirás aportando con tu vida, con tu experiencia, todo esto que nos transmites a unos cuantos de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todos. Recordaros que el 5 de octubre empezaremos el segundo año con la primera sesión. Cerramos con la sesión de Raúl este primer año, con estas 3 sesiones, y si Dios quiere, el 5 de octubre del 22, pues estaremos de nuevo a la carga. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Adiós. Hasta luego. Gracias.